Iba el otoño de 1941, los tanques alemanes se acercan a una distancia de 100 kilómetros a la ciudad de Moscú, y los generales alemanes pueden ver con sus binoculares las cúpulas del Kremlin, al mismo tiempo que Hitler da la orden de mandar los uniformes de gala para la marcha triunfal de los ejércitos de la Wehrmacht en la Plaza Roja, al mismo tiempo que todo el mundo espera simplemente la caída de la Unión Soviética. Por el contrario, en el mausoleo de Lenin, Stalin da un discurso a sus tropas en el desfile militar de septiembre de 1941. Stalin fue el primer líder de la Unión Soviética en invocar el patriotismo del pueblo soviético para luchar contra las hordas nazis venidas de Occidente. Y justo después del desfile, los ejércitos soviéticos marcharon desde la Plaza Roja directamente hacia el frente. El pueblo soviético confiaba plenamente en su líder, Joseph Stalin. La forma de pensar del pueblo soviético era totalmente diferente a lo que se nos cuenta en la historia moderna, ya que los rusos veían en Stalin la figura de un líder fuerte y capaz de llevar a la Unión Soviética hasta la victoria. Y hasta hoy en día, muchos historiadores siguen sin ponerse de acuerdo acerca de la función y de la responsabilidad que tenía Stalin en la victoria de la Unión Soviética. Pero nadie puede negar que fue Stalin la figura más influyente de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Cuando lees los archivos clasificados de aquellas épocas, te das cuenta que la historia que nos cuentan actualmente los historiadores no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que pasaba en esos momentos, y que la figura de Stalin hoy en día está totalmente distorsionada y retorcida por la propaganda occidental. Este video nos abre una ventana de cómo es que realmente Stalin lideró la nación más grande del mundo durante la guerra más sanguinaria que ha conocido la historia. Vamos a ver de cerca cuáles de sus decisiones fueron tomadas de manera acertada y cuáles fueron los errores por los que se lo culpa de las millonarias pérdidas que sufría el Ejército Rojo al comienzo de la guerra. El 14 de febrero de 1956, en Moscú, se aperturaba la 20ª conferencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, a las cuales asistieron 1.349 delegados de la Unión Soviética, asimismo, los representantes diplomáticos de más de 55 países. El acontecimiento principal de este suceso ocurrió durante el último día de clausura, en la mañana del 25 de febrero. En una reunión cerrada, el líder del Partido Comunista de aquel entonces, Nikita Khrushchev, clausuró la conferencia hablando del culto hacia Stalin y de las repercusiones negativas que éste había tenido durante la época del stalinismo en contra del pueblo soviético. Y fue aquí en donde se empezó a cambiar la historia y la figura de Stalin, ya que el nuevo líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, echó por tierra prácticamente todos los 30 años de trabajo que había logrado el pueblo soviético durante el gobierno de Stalin. Ahora vamos a citar literalmente las palabras de Nikita Khrushchev. La época más terriblemente peligrosa que ha tenido la Unión Soviética fue durante el gobierno de Stalin. Stalin estaba muy distante a entender la realidad y poco entendía de lo que pasaba en el frente. Por el contrario, trataba de dominar al mundo al mismo tiempo que pensaba que nunca se equivocaba. Se creía siempre dueño de la verdad
y buscaba siempre mostrarse delante de todos como si fuera un gran líder, pero sobre todo buscaba siempre de demostrar que todas las victorias que había obtenido el pueblo soviético durante la Gran Guerra Patria habían sido exclusivamente obtenidas gracias a la valentía y el genio militar de Stalin y nadie más que él. Compañeros, camaradas, tenemos que terminar ahora mismo y por siempre con este maldito culto hacia Stalin. Después de las palabras de Khrushchev, nadie dijo nada, no se oyeron ningunos comentarios, ni nadie se atrevió a alzar la palabra, al mismo tiempo que el texto escrito de sus palabras fue clasificado en los archivos del Kremlin. Durante el discurso de Nikita Khrushchev, nadie se atrevió a decirle nada. Todo el mundo callaba y escuchaba lo que éste decía. Durante su sermón, un silencio de muerte abrazaba la sala, que hasta se podría decir que se podían oír las moscas volar. Obviamente, toda la sala estaba totalmente sorprendida por la conferencia de Nikita Khrushchev. Y por más de que esta conferencia la hayan querido hacer cerrada, al fin y al cabo, todos los diputados repitieron el mismo discurso de Nikita Khrushchev con los demás trabajadores gubernamentales de menor rango, y así se fue pasando de boca en boca el discurso del nuevo líder de la Unión Soviética. Y después de todo esto, la nación se partió en dos. Un grupo que se negaba a creer que esto pudiera ser cierto, ya que preferían apoyar a Stalin, mientras que la otra parte estaba totalmente de acuerdo con las nuevas palabras de Nikita Khrushchev, reconociendo al stalinismo como lo peor que le hubiera pasado a la Unión Soviética, tirando por tierra 30 años de desarrollo que había tenido la nación durante el gobierno de Stalin, así como la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi. Después de 1956, en la Unión Soviética y en el mundo empezaron a haber dos conceptos diferentes hacia la persona de Stalin. Una parte lo consideraba un sabio político, mientras que la otra un sanguinario dictador. Una de las cosas que más me sorprende es que cuando tú lees los documentos de la época, así como cuando hablas con las personas que conocieron a Stalin personalmente, y te das cuenta que la figura de Stalin es totalmente diferente a la que se tiene actualmente. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi, sin una declaración de guerra, invade los territorios de la Unión Soviética. Los zapadores de la Wehrmacht fueron los primeros en cruzar la frontera que separaban estos dos imperios, mientras que a las 3:30 los aviones de la Luftwaffe ya estaban bombardeando las ciudades principales de las repúblicas soviéticas socialistas de Bielorrusia y Ucrania. Y a las 4 de la mañana, el ejército más grande y mejor equipado de toda la historia de la humanidad, con más de 3 millones de soldados, invadían el territorio de la Unión Soviética, mientras que el ejército rojo perdía por todas partes sus comunicaciones, al mismo tiempo que sus soldados morían y solamente perdía territorio. A esta hora, en la ciudad de Moscú, todo estaba en calma. El día anterior, los egresados de los colegios habían tenido su clausura de promoción y muchos paseaban en los bulevares y en los malecones de la ciudad esperando el amanecer. Esa misma noche, Stalin se encontraba en el Kremlin. Según los informes oficiales del Kremlin, lo que pasó esa noche fue lo siguiente. A las 23 horas, Stalin terminó su trabajo y se fue a descansar, mientras que a las 04:05, el ruido del teléfono habría despertado al líder de la Unión Soviética. Al otro lado del teléfono estaba llamándole Zhukov, con la terrible noticia de que los alemanes habían invadido la Unión Soviética y estaban bombardeando Bielorrusia. Asimismo, como muchas de las comunicaciones del Ejército Rojo habían sido desconectadas. Y a diferencia del mito que hay actualmente en contra de Stalin, que al enterarse que la Alemania nazi lo había atacado, se fue a su casa de campo para encerrarse allí y aislarse del mundo, según los informes oficiales, después de una hora, toda la comitiva del gobierno soviético ya se había reunido en el Kremlin para poder analizar la situación. Pronto, estos se enterarían de las verdaderas dimensiones que estaban pasando en esos momentos.
El primero en reaccionar fue Stalin, telegrafiando a todos los comandantes del Ejército Rojo y dar órdenes de tomar posiciones de defensa en todas las fronteras de la Unión Soviética, sobre todo en la frontera occidental con la Alemania nazi. Mientras que a las 9 de la mañana le dio la orden a Molotov de preparar un discurso de radio dirigido hacia la población de la Unión Soviética para ponerla al tanto de los invasores nazis. Y a las 12:15 todas las radios repetían el discurso de Molotov para todo el pueblo soviético. Ciudadanos y ciudadanas de la Unión Soviética, nuestro líder Stalin me ha encomendado la tarea de hacerles el siguiente comunicado. Esta mañana, de forma sin precedentes, la Alemania nazi invadió a la Unión Soviética. En este hecho de dimensiones históricas, nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado, la victoria será nuestra. Впрочем, текст выступления Молотова составляли коллективный. El mismo Stalin, el 22 de junio, entró en shock, ya que la política exterior que él había fomentado resultó siendo en vano. Y es por este motivo que Stalin no fue el que recitó el discurso de aquel 22 de junio de 1941 y se lo encomendó a Molotov, ya que él era el segundo al mando de la Unión Soviética. Sin embargo, el discurso dicho por Molotov fue un discurso creado de manera colectiva, y estoy seguro que las últimas palabras de este discurso, cuando dicen que nuestra causa es justa, el enemigo será destruido, la victoria será nuestra, son palabras meramente de Stalin. La sorpresiva invasión de la Alemania nazi en la Unión Soviética puso al Ejército Rojo al borde de la aniquilación. Solamente después de una semana de la invasión a la Unión Soviética, más de 250 soldados del Ejército Rojo se habían rendido frente a las hordas nazis, mientras que en la frontera occidental de la Unión Soviética se había perdido toda la comunicación con el mando del ejército. En Bielorrusia empezó el pánico. Miles de soldados se rendían o resultaban huyendo, abandonando sus puestos de vigilancia. Mientras que los soldados de los países bálticos y la Ucrania soviética, estos prácticamente les abrieron el paso a las fuerzas de la Wehrmacht para unirse después a la causa nazi en contra de la Unión Soviética. Los ejércitos de la Wehrmacht conquistaban prácticamente sin resistencia alguna el oeste de la Unión Soviética. Hoy en día se pueden ver documentos desclasificados de aquellas épocas que da la razón que a causa del sorpresivo ataque de los ejércitos de la Wehrmacht en contra de la Unión Soviética, fue que los altos mandos de esta se encontraron desubicados sin poder reaccionar a tiempo. Stalin recibía malas noticias de todo el frente, y hasta hubo momentos en que el mismo Ejército Rojo se peleaban entre ellos por no poder coordinar los contraataques en contra de los alemanes. Hasta hubo una ocasión en que los almacenes de municiones que estaban destinados al ejército bielorruso soviético fue volado sin querer por los mismos soviéticos, ya que estos pensaban que los alemanes se habían hecho con el almacén de municiones. Sin embargo, todo había sido por culpa de la confusión y la mala comunicación entre los comandantes soviéticos, mientras que toda la población del oeste de la Unión Soviética, en lo que incluye la Ucrania soviética, Bielorrusia y Rusia, empezaron una huida catastrófica y desordenada hacia el centro de la nación. Как потом писалось, что Сталин вообще бросил все дела. A diferencia del mito creado en Occidente, que los primeros días de la guerra, Stalin se fue a descansar a su casa de campo, este por el contrario, estaba día y noche trabajando en el Kremlin. Tenía reuniones prácticamente día y noche, y cada una de estas duraba de entre 5 a 8 horas. El mito creado en Occidente y lo que se piensa actualmente que Stalin, en los primeros días de la guerra, se estresó y abandonó el Kremlin yéndose a su casa de campo, es totalmente una farsa. Después de que se desclasificaran quienes visitaron el Kremlin durante las primeras semanas de la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, ahora podemos ver todos los archivos desclasificados de quienes fueron los que visitaron el Kremlin
desde los primeros días de la guerra. Y aquí vamos a ver que prácticamente Stalin tenía visitas a cada hora del día. Y podemos decir que hasta una semana después, este trabajaba día y noche para poder unir los cabos sueltos y formar una resistencia del Ejército Rojo en contra de la Wehrmacht. El 28 de junio sucedió otra nueva catástrofe. Los alemanes habían tomado Minsk, al mismo tiempo que más de 300.000 soldados soviéticos se rendían frente a las hordas nazis. Ahora esto le daba a la Wehrmacht un camino directo hacia Moscú. Y aquí fue que a Stalin realmente lo abandonaron las fuerzas. Esto tuvo que irse a su casa de campo para poder descansar después de los días tan duros que había pasado durmiendo con suerte de 2 a 3 horas diarias. Pero no es que Stalin se haya ido totalmente inconsciente de la magnitud del problema que tenía. Aún estando dentro de su casa de campo, Zhukov mantuvo plenamente comunicación con Stalin durante prácticamente toda la estadía de este en su casa de campo, al mismo tiempo que le hace entender la magnitud del problema que tenían por la pérdida de la capital de la República Soviética de Bielorrusia, a lo que Stalin le respondió entonces que todo estaba perdido. A la mañana siguiente, los representantes del gobierno de la Unión Soviética, Molotov, Voroshilov y Mikoyan, fueron a visitar a Stalin a su casa de campo. Estos sabían lo que Stalin representaba para el pueblo soviético y tenían que devolverlo hacia el lugar a donde él pertenecía, al Kremlin. Y el 30 de junio, Stalin vuelve al Kremlin, donde le es presentado el plan de defensa del Ejército Rojo frente a la invasión de la Alemania nazi. Y todo esto lo podemos ver en los archivos del Kremlin de esas épocas. A diferencia de lo que se piensa actualmente, que Stalin estaba totalmente descomprendido y fuera de la realidad, muy al contrario de esto, se puede decir que él era el que más trabajaba para poder normalizar la situación en el frente. Según las palabras del mismo Mikoyan, cuando ellos llegaron a ver a Stalin, este los vio con una cara como si ellos fueran a arrestarlo. Sin embargo, la respuesta de los dirigentes soviéticos hacia Stalin era que él debería de volver al lugar a donde pertenecía, que era el liderazgo de la Unión Soviética. El 3 de julio de 1941, Stalin, por primera vez después de la invasión nazi, se dirigió con un discurso hacia el pueblo soviético. Saludos a todos, ciudadanos, hermanos y hermanas. Les está hablando su líder. Lastimosamente, los ejércitos de Hitler han podido tomar la Lituania soviética. Ahora mismo se están haciendo con Latvia, así como la parte occidental de Bielorrusia y de la Ucrania soviética. Ahora todos juntos, a por el enemigo, hasta la victoria. Stalin siempre decía, ¿cómo es posible que nuestro orgulloso Ejército Rojo se haya rendido y le haya dado las principales ciudades de Bielorrusia y Ucrania al ejército de la Wehrmacht? No puedo creer que los ejércitos alemanes realmente sean invencibles. No, esto no puede ser cierto. Y después de hacer esta pregunta, él mismo se respondía, claro que no. Y fue su seguridad para en contra del enemigo la que influenció a los generales soviéticos, así como a la cúpula militar y política de la Unión Soviética, a tomar a los alemanes no como superhombres, sino de darles una guerra total en todos los frentes. Stalin con estas palabras le demostraba a todo el mundo que la Unión Soviética tenía un líder fuerte, que no vacilaría y tampoco se rendiría ante el enemigo. Un líder que iba a seguir luchando y que iba a obligar a su pueblo a defenderse hasta el final. Stalin centralizó todo el poder de la Unión Soviética en sus manos. Este se confirió él mismo prácticamente 5 puestos imposibles de realizar para una sola persona. Stalin fue ministro de Defensa del Ejército Rojo, fue el presidente de ministros del Partido Comunista, fue el comisario general del pueblo soviético y prácticamente todas las esferas más influyentes del gobierno soviético estaban dirigidos directamente por él. Todos estos poderes fueron centralizados en sus manos.
Todo esto, más que poder y responsabilidad, era más que todo una tarea imposible de realizar para una sola persona. Sin embargo, muy a diferencia de lo que muchos piensan, todas estas funciones fueron realizadas muy bien bajo la dirección de Stalin. Lo primero que hizo Stalin fue castigar a todos los culpables del pandemonio creado en el Ejército Rojo durante los primeros días de la invasión de la Alemania nazi. El 22 de julio de 1941 fueron fusilados el comandante general del Ejército del Oeste, el comandante Pavlov, el jefe de las comunicaciones de la región occidental de la Unión Soviética, Grigoriev, el comandante del Cuarto Ejército, Krapkov, y el jefe de comando del Ejército del Oeste, Klimovsky. En pocas palabras, se empezó una limpia dentro de los comandantes del Ejército Rojo, y después de esto, cada comandante respondía directamente de la responsabilidad que tenía con su ejército frente al mismo Stalin. Sacado de las memorias de Vasilievsky, durante los primeros días, Stalin estaba muy seguro de sí mismo y de su liderazgo en la defensa del país. Este pensaba que si las cosas no salían respecto al plan, entonces tenía que cambiar de comandante. El 25 de agosto de 1941, Hitler cambió las metas principales de los planes alemanes, en donde incluía que Moscú ya no sería la meta principal de la Wehrmacht durante la campaña de verano de 1941. Todo lo contrario, ahora la meta principal sería la toma del Donbass y de Crimea. Los alemanes estaban muy decididos de eliminar primeramente al ejército sur del Ejército Rojo. Así que Hitler toma una de las decisiones más polémicas de la Segunda Guerra Mundial. Envían los tanques de Guderian desde el oeste que estaban yendo a rumbo hacia Moscú para hacerlos cambiar hacia el sur y hacia el este, hacia la región del Donbass en la Ucrania soviética. Para detener a Guderian, Stalin mandó a uno de sus comandantes favoritos, un participante de la guerra civil rusa, el comandante Andrei Yeromenko. Durante los primeros meses de la guerra, Stalin estaba muy apegado hacia sus antiguos comandantes que le habían servido durante la guerra civil rusa. Hasta delante del mismo Stalin, Andrei Yeromenko le prometió a Stalin que le daría batalla a Guderian y que lo atraparía y lo traería a Moscú para que éste fuera juzgado en delante de él. Stalin, después de escuchar estas palabras, se emocionó y dijo: "Esta es la clase de comandantes que nosotros necesitamos a la cabeza del Ejército Rojo". Y como era de esperarse, al comandante Andrei Yeromenko no le salió la jugada. Lastimosamente, al comienzo de la guerra, Stalin apostó por muchos comandantes que no daban la talla para la nueva magnitud de la guerra que se estaba viviendo en esos momentos. A comienzos de septiembre, los alemanes ya estaban a las afueras de Kiev, al mismo tiempo que Zhukov le pedía a Stalin órdenes para poder sacar al ejército de la ciudad, ya que según Zhukov, esta era la única manera de poder salvar el ejército que estaba en la ciudad de Kiev. Sin embargo, Stalin estaba convencido que la ciudad de Kiev no se tenía que dar al enemigo bajo ninguna circunstancia, y por este motivo, Zhukov fue relegado de su puesto de comandante del Ejército Rojo. Al comienzo de septiembre, los alemanes se encerraron con la estrategia de tenazas, rodeando al Ejército Rojo que se encontraba en esa ciudad. El 15 de septiembre, toda la ciudad fue rodeada y aislada de la nación soviética. Después de eso, se rindieron más de 450,000 soldados del Ejército Rojo. En la bolsa de Kiev se rindieron el máximo número posible de soldados durante toda la historia de las guerras de la humanidad. La ciudad de Kiev, la capital de la Ucrania soviética, fue tomada y el ejército de la Wehrmacht seguiría su conquista hacia la ciudad de Moscú. La última de las defensas de la ciudad de Moscú era la línea de Mozhaisky. Esta línea pasaba por las ciudades de Volokholamsk, Mozhaisk y Maloyaroslavets, y durante aproximadamente 3 meses, la línea de defensa de Mozhaisky fue organizada por más de 150,000 personas, las cuales cavaron 170 kilómetros de trincheras y líneas de defensa. Sin embargo, detener el ataque de los alemanes en esta línea de defensa fue una tarea casi imposible. El 3 de octubre fue derrotada la ciudad de Ariol.
mientras que el 6 los alemanes ya habían tomado la ciudad de Briansk. Para el 13 de octubre los alemanes ya habían conquistado las ciudades de Kalugu y Vyazma, mientras que el 14 Tver. Durante la toma de estas ciudades se rindieron más de 500.000 de soldados del Ejército Rojo. En estos momentos Stalin se encontraba desesperado. Más tarde, el ministro del gobierno Chedaev recordaría: Stalin, dentro de su gabinete, iba de un lado para el otro de manera nerviosa. Saber que no podía detener a los enemigos lo volvía prácticamente loco. Durante todo el tiempo que había conocido a Stalin, siempre había sido un hombre muy tranquilo. Sin embargo, las circunstancias en las que vivíamos en ese momento lo acercaban prácticamente a la locura. Estaba enfadado, quisquilloso y muy emocional. Al mismo tiempo, los bombarderos de la Luftwaffe se acercaban cada vez más y más hacia la ciudad de Moscú. Hasta hoy en día sabemos que algunas bombas incendiarias fueron detonadas en el Kremlin. Algunas de estas bombas cayeron justamente en el mismo edificio en el que Stalin tenía su gabinete. Debido a las bombas que cayeron en el Kremlin, más de 900 funcionarios perdieron la vida a causa de los bombardeos. Una de las bombas cayó sobre la torre Spassky, mientras que otra dañó el cañón del zar. Una bomba cayó no muy lejos del mismo gabinete de Stalin, haciéndole reventar las ventanas. El 15 de octubre, cuando a los alemanes le quedaban menos de 100 kilómetros para llegar a la ciudad de Moscú, Stalin empezó sus preparativos para ser desalojado del Kremlin y poder huir hacia la retaguardia. El 15 de octubre de 1941, los alemanes rompieron la última línea de defensa, que fue la línea de Majaysky, y así fue como en la ciudad de Moscú empezó el pánico y el sálvese quien pueda. Y el 19 de octubre, el alto mando soviético toma la decisión de trasladar a los líderes de la nación hacia la retaguardia. En primer lugar, se llevarían a todos los representantes de los gobiernos extranjeros, que incluían cónsules y embajadores. El 15 de octubre tenían que ser trasladados todos los jefes de gobierno de la Unión Soviética. Asimismo, se tendrían que hacer volar todos los edificios administrativos para no dejarles nada a los alemanes. Dentro de esto estaba el metro, las líneas ferroviarias y de comunicación. El 21 de octubre, estas órdenes fueron firmadas y confirmadas por el jefe de inteligencia, Lavrenti Beria, y se deberían de haber cumplido las órdenes de llevar a toda la cúpula política soviética hacia la ciudad de Kuybyshev, la cual debería convertirse en la nueva capital de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, en la ciudad reinaba el pandemonio. Los agitadores pro-nazis habían corrido la voz de que el gobierno soviético había abandonado a toda la gente en Moscú y que ya se habían trasladado hacia la retaguardia. Para este momento, más de 800 de los ministros y representantes gubernamentales moscovitas habían quemado sus documentos que los señalaban como participantes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Toda la gente huía hacia la retaguardia como podía, así como de las personas se apoderaba el pánico. De los edificios gubernamentales se quemaban documentos, y este subía con el humo hacia las nubes cargadas de nieve, mientras que del cielo caía nieve de color negro, mientras que toda la ciudad gritaba al unísono: «Sálvese quien pueda». Según el tercer punto de la evacuación de Moscú, Stalin debió de haber evacuado la ciudad para el 16 de octubre, y para él se le había preparado un tren especial blindado para poder evacuarlo hacia la retaguardia. Más tarde se sabría, gracias a las confesiones de Nikolai Sidorovich Vasilik, el que era en ese entonces el guardia personal de Stalin, que Stalin se retractó a última hora de subir al tren blindado que lo llevaría hacia la retaguardia. Todo esto sucedió cuando lo estaban llevando y él vio todo el pánico y la catástrofe que se cernía la ciudad de Moscú. El guardia de Stalin contó que cuando estaban yendo entre las calles moscovitas, vieron a los saqueadores robando las cosas de las tiendas. Esto fue algo que lo sacó de quicio y ahí mismo Stalin dio la orden de detener su automóvil. Cuenta que Stalin se acercó a los ladrones cuando estos estaban tratando de llevarse lo que sea. Cuando ellos vieron a Stalin, se quedaron perplejos,
Stalin los vio y les dijo: la ciudad de Moscú no será entregada al enemigo. Después, Stalin volvió a su automóvil y le dijo a su guardia: mientras que yo esté vivo, esta ciudad va a resistir. Esto estamos hablando que Stalin se retractó en el último minuto de abandonar la ciudad de Moscú en un tren blindado especial que ya le habían preparado especialmente para él. Así que Stalin se negó a abandonar la ciudad de Moscú. Dijo que se quedaría y en ese momento decidió ligar su destino con la suerte que tendría la ciudad de Moscú. Y según las mismas palabras de Vasily Nikolai Sidorovich, guardia personal de Stalin, ni siquiera el mismo Stalin en ese momento estaba seguro de lograr su cometido. Así que el automóvil dio la vuelta y volvimos hacia el Kremlin. Después de llegar al Kremlin, Stalin dio el mandato de poner en orden absolutamente todos los organismos gubernamentales de la ciudad de Moscú. Lo primero que hizo fue poner a la ciudad en modo de defensa. Se implementó el toque de queda y se dio la orden de fusilar en el acto a todos los provocadores, desertores y saqueadores. Al mismo tiempo, Stalin llamó personalmente a Zhukov para que éste viniera a comandar la defensa de la ciudad. Y justo como caído del cielo, en este momento, a Stalin le llegó una carta de salvación de su espía del Japón. El espía soviético en Tokio, Richard Sorge, le telegrafiaba a Stalin que dentro de los planes de los japoneses no estaba la invasión de la Unión Soviética. Esta carta telegrafiada por Sorge prácticamente fue la salvación de la Unión Soviética, ya que Sorge aseveraba que el imperio japonés no atacaría el este de Siberia de la Unión Soviética, y con esto Stalin le daría las órdenes a los ejércitos siberianos para poder trasladarlos desde la parte más recóndita oriental de la Unión Soviética hacia el frente al oeste de Moscú. Y estos fueron prácticamente los batallones que salvaron a Moscú de ser invadida durante el mes de octubre de 1941. A comienzos de noviembre, la invasión alemana fue detenida y el 6 de noviembre, Stalin dirigiría un discurso hacia todos los miembros del Partido Comunista de la ciudad de Moscú en el metro Mayakovsky. Nuestros enemigos, los invasores nazis, pensaban que sería fácil hacerse con la Unión Soviética. Estos pensaban que nos conquistarían en 1 o 2 meses y que para estas épocas, el mes de noviembre, ellos ya estarían en los Urales. Quiero recordarles que los nazis son gente sin honor y gloria. Los nazis son gente con una moral animal, que tuvieron el descaro de invadir a la madre Rusia y de eliminar sinvergüenzamente al pueblo ruso, el pueblo de Mikhail Baidenev, a los descendientes del gran Chernyshevsky, de Pushkin y de Tolstoy, así como del gran compositor Tchaikovsky, Gordov y Chekhov, Rechenov y Pavlov, Pelpinov y Surkov, así como los grandes generales que vencieron a Napoleón, Suvorov y Kutuzov. Los invasores alemanes piensan tener una gloria victoriosa dentro de esta guerra por la eliminación con el gran pueblo ruso. Yo les digo, si los alemanes quieren tener una guerra por la eliminación, ellos y la recibirán. Quiero recalcar que Stalin, ya desde antes de la guerra, podía inspirar a la gente el espíritu de la victoria. No olvidemos que él había participado en la Revolución Rusa, así como había ganado la guerra civil, había industrializado todo el país y ahora se encontraba delante de lo que podríamos decir sería la empresa más grande de toda su vida. Y esto lo podemos ver en las canciones de la Unión Soviética, así como en las poesías que habían en ese momento, en donde siempre se tomaba el nombre de Stalin para poder inspirar a la gente. Canciones que llamaban a Stalin las alas de nuestro futuro. Stalin es nuestro padre. Stalin es nuestra juventud y nuestro futuro. Y ya que millones de ciudadanos soviéticos eran inspirados por el nombre de Stalin, todos estaban esperando cuando éste dirija su discurso hacia el pueblo de la nación.
Y a diferencia de su homólogo y demagogo alemán, Hitler, Stalin se presentaba muy rara vez en público, al mismo tiempo que prefería mandar su mensaje a la nación únicamente cuando éste era necesario. En aquellos momentos había una creencia popular que Stalin era la base del sustento de la filosofía soviética, y solamente con él el pueblo soviético conseguiría la victoria frente a las hordas nazis. Por eso la figura de Stalin significó para el pueblo soviético la figura de un líder en la cual el pueblo y el ejército podía estar seguro que lo llevaría hacia la victoria. Pero esto, sin embargo, tampoco no quiere decir que todo el mundo estaba feliz con Stalin. Hubo muchos desertores y mucha gente que estaba en contra de su política, que prefirieron pasarse al bando enemigo, como lo que podemos ver en los países prebálticos, así como el oeste de Ucrania, que se aliaron con Hitler en contra de la causa soviética. Así que hoy en día no podemos decir que toda la Unión Soviética estaba apoyando a Stalin. Hubo bastantes que se pasaron al bando de los alemanes y hasta hoy en día nosotros podemos ver mucho de la influencia que dejaron los nazis en estos ex países de la Unión Soviética. Pero la mayoría del pueblo soviético estaba a favor de Stalin. El 7 de noviembre hubo un desfile para conmemorar un año más de la Revolución Rusa. Según los datos históricos, este desfile hasta el último momento estaba clasificado como altamente secreto, mientras que todos los soldados que participaron en este desfile, durante todo el tiempo se los hacía pensar que estos simplemente irían hacia el frente. En este desfile participaron cerca de 30.000 soldados, 140 armas de artillería y 160 tanques, mientras que los tanques pesados KV salían desde la misma fábrica de tanques directo hacia la Plaza Roja y después hacia el frente. El desfile del 7 de noviembre fue un acontecimiento histórico en la Segunda Guerra Mundial que hasta ahora sigue sorprendiendo al mundo por la naturaleza influyente que este suceso tuvo en la moral del Ejército Rojo. И прежде всего, Si nos ponemos a pensar las circunstancias de esos momentos, ¿cómo es posible que teniendo a los alemanes a menos de 100 kilómetros, en la Plaza Roja los soviéticos se atrevieron a hacer un desfile militar para conmemorar el triunfo de la Revolución Soviética? Y esto teniendo en cuenta que los alemanes estaban literalmente a decenas de kilómetros de la capital de Moscú. En ese momento, hasta el mismo Stalin le hicieron las mismas cuestiones de qué es lo que deberíamos hacer si empiezan los alemanes a bombardear la Plaza Roja, a lo que Stalin respondió que se quitarían a los muertos y el desfile seguiría su curso, a lo que después Stalin se acercó a la parte alta del mausoleo de Lenin y preguntó si es que los micrófonos estaban encendidos para dar su discurso a los soldados del desfile del 7 de noviembre, los cuales desfilaron por la Plaza Roja directamente hacia el frente. Compañeros soldados del Ejército Rojo y marineros de la Armada Soviética, guerrilleros y guerrilleras, a ustedes los está mirando todo el mundo, ya que saben que son los únicos capaces de eliminar a los ejércitos de la Alemania nazi. Y no vacilemos en que no solamente podemos, sino que debemos eliminar a los ocupantes alemanes. El enemigo resultó no ser tan fuerte como lo pintaban algunos asustadizos sabiondos. No es tan horrible el diablo como lo dibujan, y que en la batalla los acompañe el espíritu de nuestros grandes antepasados, Alexander Nevsky y Dmitri Tolstoy, Dmitri Pajarskova y Alexander Suvorov, así como Mikhail Kutuzov, y que los acompañe hasta el último el estandarte de nuestro gran líder Lenin. конечно, это произвело колоссальное впечатление. Недаром Зоя... El discurso de Stalin en la Plaza Roja del desfile del 7 de noviembre marcó una gran influencia dentro de la moral del Ejército Rojo. Ya de por sí, para el pueblo de la Unión Soviética, el mismo nombre de Stalin influía de manera positiva dentro de la moral de los soldados. En la historia de Zoya Kosmodemyanskaya podemos ver un excelente ejemplo minutos antes de ser ejecutada por sus verdugos nazis
y después de haber pasado horas de brutales torturas y violaciones por parte de la Gestapo, nombró a Stalin en delante de sus verdugos, poniéndolo como una base inquebrantable para la victoria soviética frente a la Alemania nazi. Y esto haciéndolo en un momento cuando el Ejército Rojo perdía prácticamente en todos los frentes. A comienzos de diciembre de 1941, el Ejército Rojo empezó su gran ofensiva que botaría a los alemanes de las afueras de la ciudad de Moscú. Y esta fue la primera vez durante toda la Segunda Guerra Mundial en que el ejército de la Wehrmacht retrocedía frente a un enemigo que podía darle batalla, perdiendo a su mejor ejército, el cual se había curtido en las batallas que había tenido en Europa. El ejército alemán de la Wehrmacht había sido derrotado en las afueras de Moscú por primera vez en toda su historia. Para el invierno de 1941, Stalin comenzó a prestarle más atención a la planificación rigurosa de los planes militares de contraataque contra la Wehrmacht. Él mismo recogía toda la información necesaria, revisaba y corregía meticulosamente cada plan de contraataque que había en tal o cual frente. Y hasta hoy en día, muchos historiadores atribuyen muchos de los mejores planes de contraataque del Ejército Rojo a Stalin como autor principal de dichos planes. Stalin, en pocas palabras, entendía mucho mejor que sus generales acerca de la situación de tal o cual frente. Antes de llamar a tal o cual comandante, Stalin recopilaba toda la información necesaria acerca del frente en donde éste trabajaba. Y muchos de los comandantes se sorprendían de cómo era posible que Stalin, estando totalmente lejos del frente, estaba mucho más al tanto que ellos acerca de la situación de sus ejércitos. Muchos de los coroneles y los comandantes del Ejército Rojo después eran sorprendidos por Stalin cuando éste los ponía mejor al tanto acerca de los detalles que tenían en sus compañías, batallones y ejércitos. Y muchos se sorprendían cómo era posible que Stalin tenía una mejor percepción de lo que había en el frente que ellos mismos, sin haber salido siquiera del Kremlin. Más que nada, Stalin siempre exigía que se le dé la información más certera acerca de tal o cual frente. Este aborrecía en primera instancia que se le diera una información equivocada del frente. Podía soportar la derrota, pero nunca que se le mintiera. Una vez le llegó un informe de la captura de 100 armas de artillería enemigas, a lo que Stalin, utilizando el servicio de inteligencia de la NKVD, se enteró de la verdad del suceso, que no fueron 100 armas, sino que en total habían sido solamente 10, de las cuales 6 ya estaban obsoletas, lo que produjo en Stalin una total indignación, a lo que Stalin dijo que podría consentir un error de escritura, pero que el telegrama igualmente era revisado por un comandante. Y lo único que me dice este telegrama, que este comandante no está enterado de nada. Así que averígüenme quién es el que dejó filtrar esta información, sáquenlo de su puesto y pónganme a alguien más competente allí. Igualmente, todos los generales cercanos a Stalin más de una vez compartieron que Stalin odiaba la crítica. Sin embargo, toleraba que los grandes generales del Ejército Rojo pudieron opinar acerca de tal o cual tema. De los recuerdos del mariscal Georgy Zhukov, de lo que puedo opinar acerca del carácter de Stalin, después de todos los años de guerra, cuando trabajábamos juntos, es que éste buscaba escuchar siempre la opinión de todos los generales y comandantes de los ejércitos del Ejército Rojo, para poder así tener una mejor visión y tomar las mejores decisiones. Algo muy contrario a la figura de Stalin que tenemos hoy en día, la cual dice que Stalin era un hombre cerrado, que no le gustaba escuchar críticas o escuchar opiniones contrarias. Muy por el contrario, este siempre buscaba la opinión más certera de personas especializadas en sus cargos para poder tomar así las mejores decisiones en el campo de batalla. Pese a todo esto, todos los hombres generales y comandantes más cercanos a Stalin le tenían mucho respeto y hasta podríamos decir que se la pensaban más de 2 veces antes de decirle algo. Pero de los hombres cercanos a él, que se puede decir que nunca tuvo pelos en la lengua para hablarle directamente a Stalin, tanto así que hasta sus discusiones llegaron muchas veces hasta los gritos, fue a Vyacheslav Molotov.
Vyacheslav Molotov era el brazo derecho de Stalin y a él sí le permitía poder discrepar con Stalin de manera directa y sin ningún temor a cualquier represalia. Stalin comprendía, pese a ser un dictador muy estricto, que los elogios y las alabanzas de sus suballegados podrían nublarle el juicio. Por eso siempre tenía a Vyacheslav Molotov, que siempre buscaba la opinión contraria a lo que le decían a Stalin, para de alguna manera u otra equilibrar la balanza y así poder evitar los puntos de vista totalmente distorsionados y fuera de la realidad. Stalin estaba muy al tanto de que las personas podían equivocarse, asimismo como de su naturaleza humana. Por eso necesitaba siempre tener al lado a una persona que le pusiera los pies en la tierra, y esta función la desempeñó muy bien Vyacheslav Molotov. El gabinete personal de Stalin más de una vez fue descrito con sumos detalles por todas las personas que lo visitaron. De los recuerdos de Georgy Zhukov. Era una habitación grande y luminosa, mientras que en las paredes colgaban cuadros de Marx, Engels y Lenin. Durante la guerra también aparecieron los cuadros de los generales de las guerras napoleónicas de Suvorov y Kutuzov. Todos los muebles eran duros y había solamente lo necesario, mientras que al final de la habitación estaba el escritorio personal de Stalin, el cual estaba siempre lleno de papeles, documentos y de mapas. Todos los días, Stalin se comunicaba por teléfono con el Comando Central del Ejército Rojo para poder saber así todas las circunstancias que rodeaban el frente. Después de esto, tomaba anotaciones en su libreta, hacía ciertos dibujos en sus mapas para luego mandar órdenes concretas a tal o cual comandante y en qué ejército. Las primeras llamadas las efectuaba desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Después hacía llamadas desde las 5 hasta las 6 de la tarde, mientras que a las 12 de la noche le llegaba el resumen del frente en los mapas traídos por el Servicio de Inteligencia soviético. Y después se reunía con sus generales y mariscales hasta las 4 de la mañana para hacer los planes de ofensiva o de defensa del día siguiente. Para después, desde las 4 hasta las 6 o 7 de la mañana, resolvía todos los problemas internos del gobierno soviético. Y después de toda esta faena difícil de trabajo, a las 7 u 8 de la mañana se acostaba a dormir, máximo hasta las 11 de la mañana, y repetía la faena de todos los días. A comienzos de enero de 1942, el ejército alemán de la Wehrmacht fue botado de las afueras de Moscú a más de 130 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, fueron liberadas todas las regiones de Moscú, la provincia de Tula y Riazán. Después de esta derrota de la Wehrmacht, para el Ejército Rojo, esta victoria le significó un salto exponencial para su moral, ya que demostraba que el Ejército Rojo no solamente era capaz, sino que podía y debía de eliminar a las fuerzas nazis, a lo que Stalin dedujo que la guerra podría terminarse en 1 o en máximo de 2 años, a lo que el 23 de febrero, en el Día del Ejército Rojo, Stalin afirmaría en su discurso que 1942 sería el año decisivo en que las tropas soviéticas votarían por completo a las fuerzas de la Wehrmacht de la Unión Soviética. Al comienzo de la guerra, Stalin no era un experto que digamos en estrategia militar. Este en más de una vez sobrevaloró las capacidades de sus comandantes, así como las fuerzas que tenía el Ejército Rojo. Stalin siempre le decía a sus comandantes más cercanos que ya Alemania estaría a punto de caer, que solo era cuestión de medio o máximo un año para que la defensa de Hitler se desmorone y los soviéticos entren a Berlín. Pero pese a este obstinado sentimiento de confianza, Stalin mantenía siempre los pies sobre la tierra, ya que prácticamente él participó en la organización de los planes de defensa, así como de contraataque y de ataque de las fuerzas soviéticas en el campo de batalla. En mayo de 1942 empezó la contraofensiva soviética que botaría a los alemanes de la provincia de Kharkov. 2 ejércitos del Ejército Rojo trataron de envolver al 6º ejército de la Wehrmacht del general Paulus, que se encontraban en la ciudad de Kharkov en esos momentos. En esta ofensiva participaron 640.000 soldados y 1.200 tanques.
mientras que los alemanes, haciendo un movimiento de cuña, acabaron con el ataque soviético, rompieron sus defensas y terminaron en su retaguardia. Los comandantes de los ejércitos, Timoshenko y Vasilevsky, le pidieron a Stalin retroceder sus ejércitos para evitar ser embolsados por la Wehrmacht. Sin embargo, Stalin se opuso rotundamente a este movimiento. Después de una semana, la Wehrmacht había rodeado a estos dos ejércitos soviéticos, a lo que después se rindieron más de 250.000 soldados. Esta derrota del Ejército Rojo le abrió nuevamente a los alemanes las entradas hacia Stalingrado y hacia el Cáucaso, a lo que Hitler mandó a como sea tomar la ciudad de Stalingrado para poder apoderarse de los yacimientos de petróleo que había en el Cáucaso. El 7 de julio los alemanes se habían hecho con la ciudad de Voronezh, mientras que para el 23 ya había caído Rostov-na-Don. Y a comienzos de agosto, el sexto ejército de la Wehrmacht, comandados por el general Paulus, ya estaban en Stalingrado, mientras que ese mismo día, en Moscú, el primer ministro británico Winston Churchill le daba las malas noticias a Stalin de que los aliados no iban a abrir un segundo frente en Europa Occidental en contra de los alemanes. En pocas palabras, Winston había venido hasta la Unión Soviética para decirle a su aliado soviético que no iba a ayudarlo. En 1942, para Stalin, nuevamente las cosas comenzaron a salírsele fuera de control. El Ejército Rojo nuevamente comenzó a perder en todos los frentes. La ayuda por parte de Occidente se le negaba, al mismo tiempo que regresaba a la misma situación desesperada de 1941. Luego el mismo Vasilenko diría que después de la reunión con Winston Churchill, Stalin se acercó a la mesa donde estaba el mapa del mundo y señalando con su dedo la India, le dijo: nuestros aliados no nos dejan otra alternativa que mudarnos hacia la India. No tendremos otra opción que movernos hacia las colonias británicas, ya que a Inglaterra no voy a huir nunca. Sin embargo, la India me parece una opción más tentativa, le dijo Stalin. El 3 de septiembre de 1942 empezarían las batallas de casa por casa en la ciudad de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue la batalla más horrible y más sanguinaria de todas las batallas en la historia de la humanidad. Durante los 200 días que duró esta batalla, los alemanes hicieron más de 700 ataques, mientras que la ciudad fue bombardeada con más de 3 millones de bombas y municiones de artillería. Y como resultado de estos bombardeos, la ciudad de Stalingrado fue totalmente destruida y borrada del mapa. Y se puede decir que hasta el 90% de esta ciudad estaba en manos del enemigo. Sin embargo, fue gracias que se mandó a los refuerzos en su tiempo que se pudo salvar a esta ciudad de ser tomada totalmente por los alemanes. Y al final fue el Ejército Rojo quien contraatacó, rodeó y derrotó al sexto ejército del general Paulus en Stalingrado. Hoy en día sabemos que fue la pérdida de la ciudad de Stalingrado la que le dio la estocada de muerte al ejército de la Wehrmacht. Se puede decir que después de Stalingrado, Hitler, con todas sus hordas nazis, tuvieron un golpe moral tan fuerte que no pudieron superar nunca más, y fue Stalingrado el que le dio la iniciativa al Ejército Rojo en la guerra. Fue después de Stalingrado que nuevamente Stalin decidió regresar ciertas costumbres que había en el antiguo ejército del zar al Ejército Rojo, como por ejemplo, se devolvió al ejército las correas que utilizaban en los hombros para poder distinguir así los rangos que había entre los soldados, así como también las compañías y batallones podían subir de nivel hacia el grado de guardia. También se volvió al campo de batalla al grado de los oficiales. Asimismo, también se devolvieron las condecoraciones de Alexander Nevsky, así como las órdenes de Suvorov y Kutuzov. En agosto de 1943, nuevamente se abrieron las academias militares de Sudorov, como en los tiempos de la Rusia imperial del zar. Stalin sabía muy bien que su mismo nombre infundía en los soldados un gran espíritu de lucha, pero también sabía que la idea de ser comunista y por el comunismo los soldados no iban a arriesgar sus vidas. Así que era menester encontrar alguna idea nacional para poder inspirar el nacionalismo en el pueblo durante la batalla. Y esta idea nacional se encontraba en la misma historia de Rusia,
durante las victorias de la época zarista en contra de las hordas occidentales europeas que fueron vencidas y derrotadas por los comandantes de la Rusia imperial zarista, como por ejemplo en la derrota de Napoleón, la derrota de los suecos o de los polacos. Y esto Stalin lo hizo muy bien. El 6 de marzo de 1943, el Comité del Gobierno de la Unión Soviética condecoró a Stalin con el grado de mariscal. Y desde ese momento Stalin empezó a presentarse con el uniforme militar en todas las reuniones oficiales. Y más de una vez a Stalin le otorgaron la máxima distinción militar en la historia de la humanidad, la Orden de Generalísimos. Sin embargo, Stalin, durante la guerra, siempre rechazó este título, el cual lo aceptaría únicamente después de haber ganado la guerra. Stalin, durante toda su vida, fue muy escéptico a la hora de escoger su ropa. Siempre elegía vestimentas simples y sencillas, mientras que su uniforme de gala lo utilizó únicamente durante los desfiles militares. Stalin tenía diferentes órdenes que había ganado durante la guerra. Igualmente, fue condecorado en más de una ocasión con diferentes órdenes extranjeras. Sin embargo, este nunca se lucía con ellas, ni tampoco se las ponía. Este podría haber andado con todas sus órdenes, luciéndose a diestra y siniestra. Sin embargo, en sus fotos podemos verlo muy sencillo, a duras penas, con las estrellas de la Orden de Héroe de la Unión Soviética y con sus correas de generalísimo. Y no era que se avergonzaba, sino que simplemente a él estas les eran incómodas. Stalin había crecido en una familia muy pobre, mientras que los médicos en su niñez ya le habían prognosticado la muerte prematura. Las enfermedades que éste había tenido en su infancia repercutieron en su vida de adulto. Tenía las piernas enfermas, y más de una vez trataron de obligar a Stalin a cambiarse sus botas viejas. Estas estaban prácticamente hechas harapos. Sin embargo, Stalin se negaba a cambiárselas. Igualmente, sus sirvientas dijeron que durante las heladas de invierno, Stalin seguía apareciendo con su ropa de otoño y no quería ponerse la ropa de invierno, ya que decía que ésta lo incomodaba. Durante el verano de 1943, en la batalla de Kursk, el Ejército Rojo le daría otra estocada mortal al ejército de la Wehrmacht. El 12 de julio, en la región de Prokhorovka, se daba la batalla de tanques más grande de toda la historia. Más de 1000 tanques participaron en esta contienda. Y pagando un precio muy alto en vidas humanas, fue que el Ejército Rojo pudo detener por fin al ejército de la Wehrmacht. Y aquí fue donde la Alemania nazi perdió la iniciativa en la guerra por completo. Para agosto de 1943, el Ejército Rojo empezaría la liberación de la Ucrania soviética. La liberación de Ucrania le daría al Ejército Rojo un mayor campo de maniobrabilidad para liberar después a los países ocupados de Europa del Este. Después llegarían las liberaciones de Rumania y Polonia. Así que la derrota total de la Alemania nazi era solo cuestión de tiempo. Ahora, cuando el Ejército Rojo ya liberaba a los países de Europa del Este y prácticamente la Alemania nazi ya estaba derrotada, a los aliados británicos y estadounidenses se les ocurrió la buenísima idea de abrir el segundo frente en Francia. Y todo esto fue planeado y decidido de antemano con la participación de Stalin como líder de la Unión Soviética en la conferencia de Teherán, la cual empezó en noviembre de 1943. Una anécdota de la conferencia de Teherán era que Stalin nunca había volado antes en toda su vida, y esa fue la primera vez y la última en que Stalin subiría a un avión. Cuenta Vyacheslav Molotov que cuando estaban volando y pasaron por una turbulencia y el avión empezó a tener sus altibajos, Stalin se agarró muy fuerte de su silla y se puso pálido. Y después de este acontecimiento, la cúpula política soviética nunca más volvería a mandar a su líder, a Stalin, en un avión a ninguna parte del mundo. Durante toda su vida, el líder soviético Joseph Stalin representaría a su país, a la Unión Soviética, en más de 3 conferencias mundiales muy importantes. La primera durante la conferencia de Teherán, la segunda en la conferencia de Yalta, en la Crimea soviética,
y en la conferencia de Potsdam, que se llevaría a cabo cerca de Berlín, en Alemania. Como resultado de estas conferencias, la Unión Soviética obtuvo el derecho de cobrar reparaciones a la Alemania nazi por todas las brutalidades y la destrucción cometida por estos durante la Segunda Guerra Mundial. Así como también la Unión Soviética sería una de las naciones más importantes que participaría en la creación de las Naciones Unidas. Y se puede decir que Stalin, después de la posguerra, fue uno de los diplomáticos más sobresalientes de entre todos los diplomáticos de las Naciones Unidas. Y hasta podemos decir que pese aún que él no asistía a todas las reuniones, estaba muy al tanto de todos los detalles diplomáticos que había en esta organización. Hasta hoy en día podemos ver en muchos enemigos occidentales que tenía Stalin, como por ejemplo el mismo Winston Churchill, el cual afirmó en más de una vez que de todos los diplomáticos soviéticos, al único que él respetaba y hasta admiraba era a Stalin, ya que este no solamente sabía mucha diplomacia, sino que también estaba muy empapado de las doctrinas militares que había aprendido durante la guerra. El mismo Churchill afirmó una vez que Stalin actuaba como un diplomático, pero pensaba como un militar. El 24 de junio de 1945, en la Plaza Roja, se conmemoró el desfile militar de la victoria del Ejército Rojo sobre los ejércitos nazis de la Wehrmacht. La victoria del Ejército Rojo sobre las hordas del Tercer Reich fue hecha bajo el heroísmo y el sacrificio de millones de personas del pueblo soviético, mientras que el rol que jugó Joseph Stalin en esta victoria hasta hoy en día es un tema de discusión para muchos historiadores. Durante distintas etapas de la guerra, sus decisiones le trajeron al Ejército Rojo muchas victorias, así como catástrofes muy serias, y obviamente Stalin estaba muy al tanto de todo esto. El 25 de mayo de 1945, durante la ceremonia de clausura de la victoria en el Kremlin, durante el brindis de clausura, Stalin diría las siguientes palabras: por el pueblo ruso, tuvimos momentos y situaciones desesperadas, así como también tuvimos muchos errores. Durante los primeros años de la guerra, nuestro ejército rojo se vio obligado a retroceder. Sin embargo, el pueblo ruso nos creyó y supo que nosotros podríamos corregir nuestros errores. Y por esta fe y responsabilidad que el pueblo ruso nos encomendó, le doy mi gran gracias. A la salud del pueblo ruso. Hoy en día no podemos negar el gran impacto en la historia que tuvo Stalin comandando la Unión Soviética durante la guerra. Tanto así que grandes políticos occidentales como Churchill o Roosevelt tuvieron que aliarse para poder contraponérsele. Fue gracias a Stalin que hoy en día está prohibido el nazismo prácticamente en todo el mundo. Y fue gracias a Stalin que los gobernantes nazis fueron juzgados y sentenciados durante los procesos de Nuremberg. Es Stalin el hombre principal detrás de que al nazismo se le considera una violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y podemos decir que prácticamente fue Stalin el que creó un mundo bipolar después de la postguerra, el cual conduciría a la Unión Soviética y a los Estados Unidos a la Guerra Fría. Y se puede decir que Stalin luchó a toda costa hasta el final de sus días para erradicar al nazismo del mundo por completo, algo que lastimosamente no le alcanzó la vida para poder cumplir con éxito. Hoy en día, hablar sobre la figura de Stalin y decir que fue bueno o fue malo es algo ingenuo, pero que marcó un hito en la historia de la humanidad es algo indudable. Después de la muerte de Stalin en 1953, en la Unión Soviética fueron demolidos absolutamente todas las esculturas de Stalin, así como también se cambiaron de nombres a todas las calles y todas las ciudades que se nombraron en su nombre. El único monumento a Stalin con su uniforme de generalísimos se había quedado en su ciudad natal de Gori, en Georgia, el cual por órdenes del presidente de Georgia, Saakashvili, fue demontado en 2010. Actualmente, el cuerpo de Stalin descansa al lado del mausoleo de Lenin en el Kremlin. Pese a la figura controvertida de Stalin,
Todos los años, miles de peregrinos llegan hasta su tumba para poder llenarla de flores como muestra de respeto y agradecimiento al líder de la Unión Soviética que combatió y derrotó a las hordas nazis durante la guerra más horrible y sanguinaria de toda la historia de la humanidad, la cual en Rusia se conoce como la Gran Guerra Patria. Quiero invitarles a todos a inscribirse a mi canal de Telegram, ya que la censura de YouTube no me permite enseñar cierto material que me gustaría mostrarles. Por eso, inscríbanse a mi canal de Telegram para poder recibir información directamente de este canal. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner el pulgar arriba y darle a la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.